meus amigos e minhas amigas. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato ganador en Brasil. No exageramos al decir que América Latina se está yendo hacia la izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva acaba de ganar el domingo pasado las elecciones en Brasil y así Brasil se une a otros países con líderes de izquierda. Está México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Honduras y las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La derecha sigue perdiendo fuerza en el continente, ya que solo está Uruguay, Guatemala y Ecuador que tienen este tipo de gobierno. Para ver más de lo que esto significa y para el respeto de los derechos humanos, invitamos a Juanita Gubertus, quien es la nueva directora ejecutiva para las Américas de Human Rights Watch. Juanita Gubertus, gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, muchas gracias. Un gusto estar acá. Acabamos de ver los resultados en Brasil. Quiero hacer un repaso de algunos de los países más importantes de América Latina. Nos damos cuenta que Brasil va a ser gobernado una vez más por Luis Ignacio Lula da Silva, de la izquierda. ¿Es justo llamarle a todos los gobiernos en América Latina que son izquierdistas? Me refiero a Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile. ¿O hay diferencias entre estas izquierdas? Yo creo que hay diferencias, Jorge. Creo que hoy el gran paradigma en América Latina no es una diferencia entre izquierda y derecha, sino entre democracias con debilidades, pero democracias versus regímenes autoritarios. En América Latina tenemos hace ya mucho tiempo 3 dictaduras, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y venimos en procesos muy graves de regímenes autoritarios en países como Brasil, El Salvador y México. Yo creo que ahí es donde está la discusión importante en América Latina. ¿Usted cree que, por ejemplo, el reciente encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el dictador Nicolás Maduro es algo que usted ve con esperanzas de posible cambio en Venezuela o, por el contrario, una forma de proteger a esta dictadura? Pues lo primero es que, por supuesto, garantizar los derechos humanos de quienes habitan la frontera entre Venezuela y Colombia depende de retomar esa relación bilateral. Pero eso no puede ser a costo de guardar silencio sobre gravísimas violaciones que han sucedido en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, desde antes el chavismo. Ya la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha tipificado estos hechos como crímenes de lesa humanidad y ha incluso llegado a atribuir responsabilidad no solo a Nicolás Maduro, sino a los sectores más cercanos a su gobierno. Como le dijimos al presidente Petro en una carta que le enviamos recientemente, él tiene una obligación jurídica y ética de poner sobre la mesa en esa retoma del diálogo el tema de los derechos humanos, el reposicionamiento de un proceso de negociación serio y genuino con la oposición venezolana y la implementación de garantías para permitir elecciones libres donde el derecho al voto se respete. Usted se encuentra en estos momentos en Colombia. ¿Ve con esperanza la posibilidad de una negociación o algún tipo de conversación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, como fue reportado originalmente por el periódico El País? Unas conversaciones que quizás se dieran en la Ciudad de México. El proceso de México en el pasado no ha funcionado, eso para nadie es un secreto. Sin embargo, la intervención reciente del gobierno del presidente Biden de Estados Unidos de tener una conversación bilateral con el régimen de Nicolás Maduro sobre el tema de sanciones individuales y de reactivación en la producción de petróleo, generó incentivos que podrían, bien usados, reactivar esa negociación. Lo que para nosotros es fundamental es que de esa negociación tienen que desprenderse compromisos concretos en materia de asistencia humanitaria para proteger a la población venezolana, requisitos concretos en materia de liberación de presos políticos que están hoy en Venezuela, más de 245 privados arbitrariamente de su libertad, sometidos a tratos crueles, a torturas, y muy importante, la implementación de las recomendaciones de la misión electoral de la Unión Europea para que efectivamente las próximas elecciones tengan garantías de transparencia. Déjame saltar rápidamente a México. Mientras hablamos, se han reportado más de 128,000 homicidios desde que López Obrador tomó el poder hace 4 años. Los desaparecidos son más de 100,000 y hay un debate en México sobre la militarización. ¿Le preocupa que esta militarización del país genere más violaciones a los derechos humanos?
Sin duda, Jorge, estamos muy preocupados. México viene en un proceso de deterioro de su Estado de Derecho, va hacia una deriva autoritaria. AMLO, que fue elegido bajo una plataforma en principio que era contraria a la militarización, supuestamente defensa de derechos humanos, hoy tilda a los opositores de enemigos, tilda a los periodistas de enemigos, persigue a toda la rama judicial, diciendo que cualquier fallo en su contra es porque son enemigos, y ahora ataca al sistema electoral. Está siguiendo el manual del autoritario y eso nos preocupa muchísimo. En el caso de la militarización, no solamente es haber desmantelado la Policía Federal, la convirtió en la Guardia Nacional con 80% de participación de militares, ahora la metió dentro de Sedena, la Secretaría de Defensa, sino que además, y de manera más grave, le entregó toda suerte de poderes más relacionados con el funcionamiento civil del gobierno en materia de contratación, en servicios públicos, en temas migratorios, en temas de aduana. Es muy triste el silencio de América Latina y de Estados Unidos frente al deterioro del Estado de Derecho en México. Me sorprendió escucharla en una entrevista que le dio a la radio en Colombia cuando dijo lo siguiente. Hemos, por supuesto, hecho un repaso de todo lo que ocurre en América Latina, pero usted dice lo siguiente. El caso de El Salvador es el que más nos preocupa en América Latina. Nayib Bukele logró hacer en 3 años lo que a Chávez le tomó una década. ¿Me lo pudiera explicar un poco más, por favor? Bukele, que es hoy uno de los presidentes más populares de América Latina, a lo largo de un estado de emergencia que lleva hoy ya 8 meses, Jorge, ha detenido más de 55,000 personas de forma arbitraria, muchas de ellas sometidas a tortura. La propia autoridad forense de El Salvador ha documentado que al menos 80 de ellos habrían muerto en cautiverio. 1.600 de esas personas son niños, niñas, jóvenes y adolescentes menores de edad. Hoy el nivel de represión y de violación a los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador es dramático. Están implementando cuotas para capturar personas solo por el hecho de su estrato socioeconómico o por el hecho de cómo se ven físicamente por los tatuajes. Esta política tristemente está pasando bajo los ojos de los salvadoreños, que en muchos de los casos están dispuestos a la restricción hoy de sus derechos, por lo que en el pasado han sido gobiernos involucrados con corrupción, que no les garantizaron más seguridad y que no mejoraron las condiciones de bienestar socioeconómico. Juanita Gubbertus, gracias por hablar con nosotros y espero que le vaya muy bien, porque si a usted le va bien, a toda América Latina le irá mejor. Gracias. Gracias, Jorge. Un gusto estar acá. Al volver, 1 de cada 100 bebés está terminando en el hospital por un peligroso virus respiratorio. Hablamos con una pediatra. Y además, solo faltan días para la Copa Mundial de Fútbol y nos preguntamos si México logrará la hazaña de llegar al 5º partido. El documental Al Grito de Guerra tiene la respuesta. Y también la historia desconocida de Charitín. Su alegría y dinamismo contrasta con una infancia muy difícil y hasta violenta.